¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo en realidad a la Fundación Telefónica por este espacio, pero no solo por esto, sino por las iniciativas que viene impulsando para que reflexionemos como sociedad acerca de algunos conceptos como la Big Data, ¿no? Este domingo pasado cerró la muestra de Big Bang Data, que estuvo aquí en el espacio Fundación Telefónica y nos dejaron algunas reflexiones interesantes, ¿no?, sobre qué es la Big Data, qué cosa es la datificación, ¿no?, esta conversión de la información en datos medibles, en datos almacenables, en servidores o en diversas partes, ¿no? Hace 15 años atrás había un montón de información que se producía, pero esta no era convertida en datos, ¿no?, cosa que sucede hoy en día comúnmente, ¿no? Por ejemplo, nuestra ubicación, ¿no? A nosotros, al tener un teléfono celular en algún servidor del mundo, según nos cuenta nuestro amigo Edward Snowden, están almacenando dónde estamos, a dónde transitamos, cuánto tiempo estamos en tal sitio, y todo eso está datificado, ¿no? También nos aproxima hacia producción de los datos para el bien común, desarrollo de la cultura, a través de comprender o entender los datos de nuestra sociedad, o reflexiones acerca de, con este trabajo, por ejemplo, el peso del Internet, ¿no? Digamos, el peso de la nube, ¿no? Esta nube de la que todos hablan, que se conectan a la nube, ¿no? Pero esta nube tiene un peso, ¿no? Estos miles de millones de gigabytes que transcurren por Internet todos los días, pasan por una serie de cables, por una serie de satélites y llegan a ciertos servidores que están ubicados en distintas partes del mundo, ¿no? Eso es algo que a veces no tenemos conciencia de ello o perdemos de vista, ¿no? Otra iniciativa que ha impulsado Fundación Telefónica también en el marco de la exposición de Big Bang Data es este Big Data Hack, que ha sido impulsado, digamos, desde la Fundación con el apoyo de miembros del equipo, como lo que pretende hacer esta hackathon, digamos, organizada por Kiko Mayorga, Mariano Krau, gente que ustedes conocerán, Juan Camilo Lema, digamos, nos hace reflexionar acerca del valor de la información para temas del desarrollo de la sociedad, ¿no? Poder hacer hacks de información pública, si es que lo hubiese, para tener cosas, digamos, funcionales que le sirvan a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, ¿no? Y nos invitan a reflexionar también acerca de la ausencia de la Big Data o la no data, es decir, en esta era de la información, ¿cómo estamos como país en cuanto a estos temas? ¿Hay acceso a la información? ¿No lo hay? Entonces, reflexionar sobre estos temas nos sirve mucho, ¿no? El día de hoy yo les quiero hablar acerca de la Big Data, pero con esta mirada o con esta óptica de hacia dónde queremos mirar, ¿no? De nada sirve hablar de Big Data si es que no tenemos claro qué queremos lograr con esta Big Data, ¿no? Y empecemos a preguntarnos qué cosa es la data, ¿no? En principio, hay una ilustración muy bacán que a mí me gusta muchísimo, que es esta de acá, que habla acerca de digamos, la data como información vacía, ¿no? Información que no tiene un significado por sí misma, simplemente un valor, ¿no? 5, 100, amarillo, rojo, no sé, ¿no? Pero esta data se transforma en información cuando le damos un sentido, ¿no? 100 kilos, 5 vueltas al parque, un auto amarillo, ¿no? 200 kilómetros por hora. Y esta información se transforma en conocimiento o se crea conocimiento a partir de esta información cuando empezamos a conectar y a contextualizar la información que recibimos y que transmitimos y que conectamos en nuestra mente, ¿no? Luego, bueno, vendrá el entendimiento, que son más como los insights a partir del conocimiento producido, y finalmente de la sabiduría, que sería como la conexión de estos insights para poder predecir patrones o entender hacia dónde podemos ir para mejorar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el real valor de la data? El real valor de la data no está en el dato en sí mismo, en este gran torrente de datos que viene circulando por el Internet o por los sistemas de información cerrados también, sino el valor está en que le demos un sentido a esa data, ¿no? En ese sentido, nos vale preguntar qué cosa es la Big Data, ¿no?
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data? Y me quiero apoyar en una cita de Manuel Castells, de su libro Galaxia Internet, ¿no? En la cual él reflexiona acerca de cómo es que el Internet constituye esta base tecnológica de la forma de cómo nos organizamos, ¿no es cierto?, como sociedad. Entonces, si el Internet es esa base tecnológica de cómo nos estamos organizando para conversar, para colaborar, para compartir, la Big Data podríamos decir que es un acelerador de la producción de conocimiento. Y es, en ese sentido, al ser un acelerador de la producción del conocimiento, es parte de la economía de la información. Este espacio donde empezamos a hablar acerca de la convergencia de servicios, de tareas o de la virtualización de servicios, ¿no? Muchos hablan de la cuarta ola, ¿no es cierto?, de la cuarta revolución industrial. Algunos se animan a hablar de la industria 4.0, ¿no? Entonces estamos hablando de que la Big Data existe gracias al Internet, ¿no es cierto? Sin Internet no hay Big Data. Eso es una premisa importante, vamos, para empezar a ver algunas cosas que vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces ahí está el valor de la información. Y hablamos de Internet porque hoy por hoy digamos, hay fuentes que miden cuál es el tráfico del Internet, ¿no? Y se habla de que todos los días se producen 2.5 mil millones de gigabytes, ¿no? Eso es un montón de información. Si llevamos esto a un año, ¿no?, por 365 días, vamos a tener centenas de exabytes, ¿no? Algunos curiosos hacen el ejercicio de transformar esto en de qué alto sería la torre de discos, de CDs, si es que quemamos esta información, ¿no? Y en realidad son millones de kilómetros, ¿no? 11 vueltas al mundo en una fila de CDs dándole vueltas al mundo, una cosa loca, ¿no? Entonces, la Big Data es eso, ¿no? La Big Data es esa gran producción de información, pero de nada nos sirve si es que no la controlamos, ¿no es cierto? Vamos a tener un gran río de información y no vamos a poder pescar nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar, cuando uno entra a ver temas de Big Data, se encuentra con las Bs de la Big Data, ¿no? Las B chicas, las Vs. Hay muchísimas de ellas, ¿no? Algunas tan importantes como la validez de la información, ¿no es cierto? Si es que la información que voy a tratar con mis herramientas o mis proyectos de Big Data son datos válidos, o si simplemente voy a estar jugando a simular cosas, ¿no? O la vaguedad de la información, ¿no? O sea, esta información es vendible, si tiene un valor o no. Yo me voy a enfocar en 4 de estas B chicas, ¿no? Sin quitarle valor a las otras, no son sumamente valiosas igual, pero vamos a hablar acerca de volumen, variedad, velocidad y veracidad, ¿no? El volumen es esta tonelada, ¿no?, estas toneladas de datos, hablamos de gigas, de teras, de petas, exabytes, zettabytes, yottabytes, ¿no?, que se vendrá más adelante. Se espera que el año 2019, o mejor dicho, el 2016, este año, en el mundo se produzca 1000 exabytes. Es una cantidad que ya nuestro cerebro a veces, si lo tratamos de llevar a gigabytes, perdemos la cantidad de ceros que hay, ¿no? Es muchísimo. Entonces es un desafío, ¿no?, poder almacenar esta información, estos datos relevantes, porque si no son relevantes, ¿de qué me sirven, no? Estos grandes volúmenes, ¿no? Luego tenemos la velocidad, ¿no? Digamos, esta cantidad de datos se va a producir a cierta velocidad, normalmente alta velocidad, ¿no? Entonces va a ser la sumatoria de todos los torrentes de información de nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, cada minuto se suben 100 horas de videos a YouTube, ¿no? ¿Cuánto pesan esas 100 horas? ¿No es cierto? Es un montón de información rápida. Hay que quemarla en discos, hay que guardarla, hay que poder almacenarla de manera adecuada para después poder explotarla, ¿no es cierto? Para después poder visualizarla, que es otra de las B chicas, ¿no? Luego está la variedad de la información. Esto es interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, ya son datos, los datos son datos, ¿no? Pero en realidad los datos tienen dimensiones. Cada objeto que uno va a analizar puede tener varias dimensiones, o los datos pueden venir en distintos formatos, ¿no? Puede ser video, puede ser imágenes, o pueden ser bases de datos. Los datos pueden tener metadatos,
¿no? Entonces, pero recalco nuevamente, de data necesaria, ¿no? Data relevante. Y finalmente la veracidad, ¿no? No tanto en el sentido de la validez de la información, de que la información sea válida, sino de que la muestra o la cantidad de información que tenga sea suficiente para poder hacer las predicciones que sean acertadas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando no solamente de Big Data, sino de buena data, ¿no? Necesitamos buena data para poder trabajar estos proyectos que queremos, ¿no? Y parece ser algo bastante importante, ¿no? El Fondo Económico, el Fondo Mundial de Economía, el World Economic Forum, nos dice que la Big Data va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Va a cambiar el mundo generando nuevas oportunidades de negocios, nuevas carreras, nuevas ocupaciones, ¿no? Adelantos o breakthroughs en temas de salud que ya se vienen viendo, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada leía un artículo que hablaba acerca de Big Data aplicada al análisis de biopsias de células cancerígenas, ¿no? Y en ese momento la medicina, la ciencia médica, había reconocido 9 patrones de células cancerígenas a partir de las biopsias. Era un cáncer específico, un tipo de cáncer específico. Y lo que anunciaban era que gracias a la Big Data habían descubierto 3 nuevos patrones que no conocían, ¿no? Entonces, ese tipo de adelantos son los que se van a dar, se están dando y pueden efectivamente cambiar el mundo, ¿no? Y lucha contra la pobreza. Con Big Data podemos hacer análisis demográficos y poder ver dónde necesita la población que se abra una nueva escuela, o que se pongan servicios financieros, o que se abran algún tipo de servicio particular que necesita la población, ¿no? Finalmente, mejoras en temas de seguridad y cumplimiento de la ley, ¿no? Ya sabemos la metáfora de Big Brother, la cámara de seguridad vigilando por todas partes. Si cruzas toda esa información, puedes prevenir asaltos, choques, en fin. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos a nivel global. Vamos a ir entrando al tema de educación. El primero no tiene que ver nada con educación. Se trata de un supertelescopio que está terminando de ser construido en el norte de Chile. Es el gran telescopio para rastreos sinópticos, ¿no? Es Large Synoptic Survey Telescope. Tiene un espejo del tamaño de una cancha de tenis, una cosa gigante. Ahí pueden ver el tamaño de la personita al costado del megatelescopio, ¿no? ¿No? Y este es un ejemplo bien interesante para analizar al menos 3 de las veces que hemos propuesto, ¿no? En principio, el volumen, ¿no? Este telescopio va a tomar las fotos más profundas y más amplias del universo en toda la historia de la humanidad. Fotos de 30 gigapíxeles. Esos son más o menos 60 gigabytes cada 20 segundos, ¿no? Y lo que hace es analizar 2 pares de fotos, es decir, 120 gigabytes cada 40 segundos van a ser cruzados en tiempo real, limpiados de los artefactos que se puedan generar y empezar a analizar los objetos que se tengan, ¿no? Entonces, se va a tener, después de los 10 años de rastreo que se van a hacer, archivos de imágenes entre 100 y 200 petabytes. Ese es un volumen inmenso, ¿no? Y la velocidad, que ya hemos hablado, 60 gigas cada 20 segundos. Es una locura de velocidad de información, ¿no? Pero no solo eso, sino que este análisis de los objetos que se está haciendo va a producir al final más de 200.000 dimensiones de información de los millones de objetos que se vayan a analizar. Entonces la variedad de la información es altísima también, ¿no? Luego tenemos un ejemplo que ya aterriza en la educación, es Alt School. Es una escuela privada en los Estados Unidos, a la cual el creador de la escuela la llama la Montessori 2.0. No sé si ustedes conocen lo que son las escuelas Montessori, esas escuelas que plantean que un maestro debe acompañar a un grupo de alumnos durante todo el desarrollo de su educación básica, ¿no? Entonces, esto habla del Montessori 2.0 porque lo que hace es usar intensivamente la tecnología, pero no principalmente para que el alumno esté frente a la pantalla. Más bien ellos dicen que mientras menos tiempo esté frente a la pantalla, mejor. Mientras más tiempo pase jugando el chico, mientras más tiempo pase colaborando, haciendo trabajo por proyectos, va a ser mejor, ¿no? Sino más bien uso intensivo de la educación para analizar
los patrones de comportamiento y las reacciones de los maestros y de los alumnos frente a las propuestas de actividades que se plantean. Y esto lo pueden hacer no solamente con el seguimiento de las plataformas digitales que van a utilizar, sino también a través de cámaras, por ejemplo. La imagen que están viendo es una cámara de calor, lo que arma es un mapa de calor del movimiento y del uso de áreas del aula, y con eso pueden predecir o, digamos, determinar qué espacios van a ser más adecuados para captar la atención de los estudiantes cuando hagan, por ejemplo, una visita a un museo. Y hacen la visita al museo y luego diseñan utilizar un espacio luego de la visita para tener una pequeña clase in situ, ¿no? Y digamos, la elaboran de acuerdo a los patrones que han analizado, ¿no? Utilizan también estas cámaras para el reconocimiento facial, ¿no? A ver qué tan bien o qué tan mal le va a un chico o reacciona un chico frente a una actividad propuesta, ¿no? Y aquí saltan dos riesgos importantes, ¿no? El tema de privacidad, por un lado, ¿no? ¿Dónde se va toda esa información? O sea, están grabando a mis hijos en la escuela. ¿Quién va a poder ver esa información, ¿no? Entonces ya es un tema de política de manejo de la información, política de manejo de la Big Data en este caso, ¿no? Y luego, bueno, en este caso particular hay un problema con la equidad, ¿no? Digamos, es una escuela de élite, ¿no? Más bien nosotros lo que quisiéramos es que esto no sea un tema elitista, sino más bien sea un tema para todos, ¿no es cierto? Y el tercer ejemplo, que también tiene que ver con la educación, pero no con la gestión educativa dentro de la escuela propiamente, sino con el uso de datos perdón, para el análisis y la formulación de políticas públicas adecuadas. Se hizo un concurso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, donde a través del análisis de datos abiertos, datos proveídos abiertamente por el gobierno, puedan hacer un hack de esta información y obtener, digamos, alguna mejora o alguna propuesta. Y los que ganaron fueron un grupo que planteaba analizar el transporte o el acceso a las escuelas, comparando, digamos, las locaciones de los hogares de los estudiantes frente al acceso a la escuela, con los grados de deserción escolar, ¿no? Entonces se encontraron efectivamente digamos, patrones que les iban diciendo, ok, aquí puedes mejorar tal o cual norma. Gracias. Gracias. Bien, entonces, esos son algunos ejemplos. Bueno, hay Big Data aplicada a todos los campos. Hay Big Data aplicada en la agricultura, por ejemplo, con sensores, donde se habla ya del Internet de las cosas, ¿no es cierto? Tiene sensores para todo, sensores para la humedad del suelo, para el grado químico de tal o cual cosa, para prevenir plagas. Big Data aplicada a tiendas por departamentos, donde pueden predecir y modificar en tiempo real los precios de los ítems, de millones de ítems, para mejorar sus niveles de venta. En fin, se encuentran todo tipo de ejemplos respecto de la Big Data, ¿no? Pero aterrizamos un poquito en la educación, ¿no? Y vamos a ver algunos datos de la educación en el Perú. ¿Qué cosas tenemos para mostrar? En principio, sí tenemos grandes datos para mostrar. Es decir, nuestra educación tiene más de 42.000 locales escolares de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Desde cunas inicial, primaria y secundaria, a nivel nacional. En esos locales escolares funcionan más de 85.000 instituciones educativas, ¿no es cierto? Recuerden que para el sistema nacional una institución primaria está separada de una institución secundaria y las dos pueden funcionar en un mismo local, ¿no? En este universo atendemos a más de 7.5 millones de estudiantes, ¿no? Muchísimos estudiantes. Imagínense las interacciones de estos estudiantes, la cantidad de información que generarían, ¿no? O que generan, pero no estamos ratificando esa información aún. Tenemos más de 480.000 maestros, ¿no? De instituciones educativas públicas y más de 200 unidades de gestión educativa local, la famosa SUGEL, ¿no es cierto?, que dependen de las direcciones regionales de educación de los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos 26 regiones. Entonces, hay mucha información.
Y uno puede acceder a cierta parte de esta información y a partir de esta información producir algunos indicadores, ¿no? Como la cantidad de instituciones educativas primarias versus secundarias, o la cantidad de estudiantes por sección, donde puedes encontrar que hay secciones que tienen más de 70 estudiantes, o sea, 70 estudiantes en un solo grupo con un profesor al frente, o tienes instituciones donde tienes 4 alumnos en toda la escuela y un docente para atender a todas las edades, ¿no? Hay una diversidad muy grande en nuestro país, que es uno de los valores, digamos, una de las aristas que debemos atender con el diseño que hagamos para estos ecosistemas educativos de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos un gran desafío, no solamente por la diversidad geográfica, intercultural, de lenguaje, sino una cosa muy concreta, ¿no? Menos del 20% de los locales escolares tienen conexión a Internet, ¿no? Estamos hablando de más de 5.000 locales escolares. O sea, si lo queremos ver en positivo, tenemos más de 5.000 locales escolares con conexión a Internet. Monstruo. Pero es menos del 20%, ¿no? No, tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, hablemos no solamente de Big Data, sino también del Small Data. Es decir, esta información se va a producir en un ecosistema. Primero tenemos el ecosistema a gran escala, donde tenemos comunidades tecnológicas, empresas privadas, comunidades académicas, el gobierno, la sociedad civil alrededor de la escuela y cada uno puede ir aportando distintas cosas a la escuela. Pero si entramos a la escuela empezamos a ver los actores, que ellos son los actores finalmente que van a producir la información y que van a producir el conocimiento necesario, ¿no? Pero si entramos realmente hacia donde nos interesa, que es el aula, ¿no? Veremos que es el maestro el que va a llevar finalmente la ejecución de la política pública a la realización de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, una propuesta es llevar esta metodología de Lean Startup, que te permite probar rápidamente, generar información rápidamente y corregir, ¿no es cierto? Entonces, si tú capturas o registras la información de algo que probaste un día y te das cuenta y registras a qué chico le funcionó y a qué chico no, al día siguiente podrás corregir y mejorar eso. Entonces, aquí me voy a permitir citar a una de las exposiciones de aquí de Mayéutica, de la quinta edición, donde Eduardo Marisca nos hablaba acerca de tenemos la gran oportunidad de diseñar un software social que permita conectar, facilitar conexiones entre personas, disciplinas, ideas, intereses. Pero para poder hacer eso, necesitamos establecer una arquitectura de la información, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo aquí es un pedazo de código de un API de lo que es SCORM, que es un estándar para transar concursos virtuales. Y vemos que tenemos actores, acciones, objetos, contextos y actividades en estos contextos. Entonces, esta conformación de software social es la que nos va a permitir poder recoger la información y es lo que quisiéramos poder hacer. Además de eso, tenemos que diseñar los tableros de control de acuerdo a los actores necesarios, ¿no? Están estas 4 políticas priorizadas actualmente por el Ministerio de Educación, pero hay que diseñar el tablero de control de cara a cada uno de los tipos de actores. ¿Qué información le sirve al director? ¿Qué información le sirve al maestro? ¿O a los trabajadores de las UGELs, de las direcciones regionales de educación o del Ministerio de Educación en sí mismo, ¿no? Y voy a pasar rápidamente, porque se me acaba el tiempo, algunos ejemplos de esfuerzos que está haciendo el Ministerio para aprovechar la información en curso. Semáforo Escuela es una plataforma, o mejor dicho, un reporte mensual que va sacando el Ministerio acerca de 3 cosas básicas e importantes. Presencia del director en la escuela, ¿no? Asistencia del director, presencia del docente en el aula y asistencia de los alumnos, ¿no? Y establece un semáforo a nivel UGEL y a nivel DRE, donde le dice cuáles son las que están en rojo, cuáles en ámbar y cuáles en verde. Otro esfuerzo que tiene el Ministerio es el Escale, donde uno puede encontrar información escolar, magnitudes obtenidas a través de las encuestas educativas, de los censos escolares que se hacen todos los años. Esa información que tiene un año de atraso, ¿no? Pero igual es información que sirve. Es decir, hoy podemos ver el censo que se hizo el año 2015, ¿no? El próximo año podremos ver el de este año. Y otro valor que tiene el Ministerio es el CIAGIE, ¿no? Es una herramienta informática pensada para brindar información académica o recoger información académica de las escuelas. Falta, digamos, el mayor valor que tiene es que es una herramienta conocida por todos los directivos y docentes de las escuelas. Lo que le falta es que sea un poco más amigable, tal vez, y que le devuelva información valiosa a los actores.
Otra iniciativa fue la encuesta nacional de TICS que se hizo en el año 2013 desde el Ministerio, hecha por Ipsos Apoyo, donde se recogió información acerca de cómo estaba la realidad de las tecnologías en las escuelas. Y los resultados son un poco desastrosos, ¿no? Si bien se han comprado más de 800.000 computadoras, estas de acá habrán llegado a las escuelas, pero no han llegado a las aulas en muchos casos. Están guardadas en almacenes, es una pena, ¿no? No se utilizan, no se aprovechan porque no hubo un real plan de capacitación efectivo. Yo creo que nos falta mucho, ¿no? Pero rescatemos las cosas que hay, ¿no? Perú Educa es esta plataforma, es este sistema digital para el aprendizaje donde tenemos más de 700.000 usuarios registrados. Eso es un montón. Hay empresas que se forman para obtener una masa crítica de este tamaño. Aquí tenemos un gran potencial, ¿no? Y no solamente ahí está la gente, sino que tiene un tiempo de permanencia de más de 7 minutos, ¿no? Y si entran a aulas virtuales van a estar más de 16 minutos. Entonces, el desafío o los desafíos para los ecosistemas educativos del Perú que planteo en esta presentación son una metodología de diseño continuo y de rápidas iteraciones en las aulas, ¿no? Integración de sistemas de información existentes vía APIs para que puedan obtener y hacer sinergias. Arquitectura de la información, pensando en actores, acciones, objetos y contextos, ¿no? Diseño de tableros de control para las diversas instancias. Tener en cuenta las Bs de la Big Data y empezar por la Small Data. Debemos ser innovadores para contrarrestar esta brecha que no se va a resolver de un día para otro, esta brecha de conectividad, ¿no? Y pensar en soluciones no online, sino near the line, donde los directivos y docentes puedan almacenar la información y llevarla a una cabina de internet, conectarla y sincronizarla una vez al mes o cada vez que sea posible, ¿no? Y luchar por la conectividad para el 100% de las escuelas, ¿no? Lamentablemente, en estos últimos 10 años no ha habido un proyecto serio de intervención con tecnologías en el Perú. Y yo creo que estamos en un momento muy importante y muy preciado, porque no podemos esperar más para que esto se desarrolle.